Hola, ¿qué tal? Saludo a todos nuestros amigos y seguidores de nuestro canal Inminente Final Apocalipsis Explicado y ya arrancamos de lleno con la descripción de la parte final, del tramo final de los juicios de Dios sobre los habitantes de la tierra, juicios que todavía, de acuerdo con nuestra perspectiva, ni por asomo han comenzado a ocurrir, ni se dio nada semejante jamás en la historia. Ni bien nos zambullamos en el texto, cosa que vamos a seguir haciendo según nuestra versión NBI, la que venimos siguiendo en este espacio. Cada uno es libre de elegir la versión que mejor se acomode a sus gustos o a sus criterios. Elegimos la NBI simplemente para deshacer esta costumbre que tenemos en el mundo latino, sobre todo de estar apegados a una versión exclusivamente. Digo, ni bien nos zambullamos en los textos, va a quedar perfectamente en claro que nunca, jamás en la historia se dio nada semejante a esto que vamos a describir juntos, que vamos a recorrer hoy juntos del Apocalipsis, la revelación de Juan, el último libro de la Biblia. Vamos hacia allá. Dice el capítulo 16, veíamos en el capítulo anterior una especie de marco narrativo, una especie de presentación de cuáles son las razones por las que esto va a ocurrir, así que eso queda en link para el que quiera ir a consultarlo. Simplemente vamos a decir directamente de qué se trata esto que va a suceder en un futuro profetizado por varios textos bíblicos y que vienen a tener su concentración final, su condensación en este capítulo, el capítulo 16. Las 7 copas de la ira de Dios. Dice el texto: oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Primera observación, hay una voz que sale desde ese santuario del cielo al que se dirigen como en copas las súplicas, el clamor, las oraciones de estos santos, de estos mártires, de estos testigos, en sentido textual. En griego, mártis quiere decir testigo. Después, la connotación esa de víctima por haber seguido su ideología de algún tipo de persecución, se va a añadir a partir justamente de este texto que estamos siguiendo juntos, el Apocalipsis. Antiguamente mártis quería decir, en griego, testigo, o sea, despojado de toda connotación espiritual. Bueno, se está hablando de un santuario al que se llevan las oraciones de estos testigos, de estos mártires, de estos cristianos que van a ser llevados a la muerte, sencillamente por profesar su fe en un mundo que va a estar totalmente vuelto contra Dios, adverso al Espíritu y a la palabra de nuestro Dios. Entonces, en respuesta a todas esas almas que van a ser despojadas de su vida en esta tierra, Dios va a derramar su juicio sobre el mundo. No es que Dios, por simplemente ser un Dios irascible, va a hacer esto. No, va a haber toda una serie de condiciones previas que ya vinimos explicando durante el desarrollo de nuestros capítulos anteriores. Estamos ya en el capítulo 16. Entonces vienen las 7 copas en las que se va a expresar este furor de Dios, como dice textualmente, es cierto, el Apocalipsis. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. Llama la atención, y esto se ha observado mucho, ¿no? Sobre todo por los que son más partidarios de la lectura preterista, que nosotros rechazamos, que más bien ven esto como una especie de intertextualidad que no la descartamos. O sea, desde el plano narrativo y del análisis de discurso nos encanta eso, nos encanta, pero no nos podemos quedar en eso, como si el Apocalipsis fuera solamente una suerte de colección de alusiones literarias y nada más. O sea que no representaría nada para nuestro tiempo. Eso dan a entender los que son acérrimos de esta lectura. No, nosotros pensamos que a futuro esto se va a dar textual, salvo que el texto indique que hay algún simbolismo, que en este caso no hay nada que indique nada semejante. Decimos, es como que está dialogando siempre con lo que sucedió durante durante las plagas que Dios derramó sobre Egipto y su tierra cuando no dejaban salir a los israelitas. Bueno, parece haber un diálogo, parece haber una relación simbólica, y la hay, sin duda que la hay, pero vamos a observar algunas diferencias. O sea, empecemos. Esto va a ser generalizado, el efecto de estas plagas va a ser sobre la mayor parte de la gente del mundo. Las plagas de Egipto ni siquiera tocaban a las personas, a la gran mayoría de las plagas, sino que tocaban algunos elementos a los que ellos tributaban culto, como ser las ranas, los bueyes, los ganados. Ellos tenían para cada uno de los seres, de los órdenes, de lo creado, lo transformaban en divinidades, y Dios golpeaba esas divinidades
a las cuales profesaban culto los egipcios. No, acá directamente estamos viendo a Dios derramar su ira sobre las personas y sobre la mayor parte, estimamos nosotros desde nuestra lectura, de las personas del mundo. La mayor parte, la mayoría de la humanidad va a estar incluida. Dice sobre todos aquellos que tenían la marca de la bestia o que adoraban su imagen. Dice que le salió una llaga maligna y repugnante, o sea que va a ser sumamente dolorosa y va a tener un olor que va a ser difícil de soportar también. El segundo ángel derramó su copa, que expresa la ira de Dios, las copas en las que iban en principio como si fuera incienso las oraciones de estos santos que habían sido muertos por profesar la fe cristiana. Bueno, estas mismas copas se usan para expresar el furor y el enojo de Dios. Dios no va a dejar impune la sangre de sus hijos en aquel tiempo. Insistimos, la mayoría de ellos van a ser de origen hebreo y van a ir muriendo muchos de ellos por ser simplemente cristianos, no por levantarse contra sus autoridades, no por expresar sedición ni nada, sino simplemente por ser de Cristo y por negarse a recibir la marca de este gobierno mundial que algunos piensan que ya se está empezando a insinuar en nuestra situación de ahora. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el mar se convirtió en sangre como de gente masacrada y murió todo ser viviente que había en el mar. Acá ya no hay solo intertextualidad con las plagas de Egipto, con las 10 plagas de Egipto, sino que hay también intertextualidad con el mismo Apocalipsis. Pero la diferencia entre los sellos, las trompetas y las copas es que las copas tienen un efecto total, totalizador. Acá no es un tercio de los ríos, un tercio de los mares, no. Todo el mar se va a transformar en sangre como de muerto. El texto deja en claro que se trata de una comparación. No va a ser sangre de muerto, sino sangre como de muerto. Y murió todo ser viviente que había en el mar. Figúrate lo devastadoras que van a ser estas plagas que se van a desarrollar durante la última parte de los juicios de Dios antes del regreso de Jesucristo en la batalla de Armagedón. Va a ser terrible el impacto psicológico, moral y espiritual sobre la gente que viva en esos tiempos, en especial sobre aquellos que vivan de espaldas a Dios, que como decimos van a ser el mayor número. De manera avasallante van a ser el mayor número. Van a ser el 99,99% de todos los habitantes del mundo adversos a Dios. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre, o sea, de las aguas de las que necesitamos vitalmente. Se van a transformar también en como si fuera sangre de muertos. Y acá descartemos, pero de plano, a diferencia de los sellos y las trompetas, acá hay que descartar, pero absolutamente de plano, todo intento, todo asomo de lectura naturalizante, como que acá se contaminó tanto los mares y las fuentes de las aguas que se parecían como a la sangre, o hubo una marea roja súbita producida por Dios. Todo el mundo va a percibir que detrás de estos hechos está la mano de Dios. Eso va a ser algo absolutamente evidente para todos, como se deja claramente entender en el texto. Acá viene una especie de doxología que se prolonga un par de versículos. Oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, el santo, que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. Es una doxología y es una alabanza a Dios que tiene tres motivos principales, ¿no? Primero, Dios es el santo. Dios es el único que es perfecto moralmente, que expresa la perfección y la pureza moral, a diferencia de nosotros, sus criaturas, en especial los seres humanos que estamos caídos. Que eres y que eras la eternidad de Dios, la omnisciencia y la omnipresencia y la eternidad de Dios, la condición acrónica, diría alguno, para ser más preciso. Dios no está sujeto al tiempo, Dios obra en el tiempo, Dios interviene en el tiempo, sí, y en la persona de Jesucristo, gran misterio teológico, Dios se sumerge en ese torrente del tiempo y del acontecer temporal, pero Dios está exento del tiempo, Dios es eterno. El segundo motivo de alabanza. Entonces, y el tercero, Dios juzga con justicia y hace bien, no se extralimita al expresar su venganza. No es como la venganza humana que siempre trata de aventajar en algo en la ofensa que se recibió, no. La venganza de Dios expresa
el talión exacto, en la medida justa de la retribución debida a la maldad de los que asesinaron masivamente, como venimos diciendo, a los hijos de Dios de aquel tiempo. Entonces, Dios responde a la perversidad de ellos y al derramamiento de sangre con juicios que ya son devastadores sobre todo el planeta. Oí también que el altar respondía. El altar, acá aparece personificado y el altar responde. No se habla de que Dios ni de que Jesucristo, sino que el altar mismo toma la palabra en un caso, en una figura literaria clara. No es una personificación o prosopopeya esto. Dice, así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Esto nunca lo enfatizaremos lo suficiente. El Apocalipsis, además de ser la revelación de Jesucristo de cabo a rabo, de comienzo a final, además es un libro en el que la soberanía y el poder de Dios quedan de manifiesto en todo momento. Vamos a ver algunos detalles interesantísimos en cuanto a esto, pero nada de lo que sucede en el mundo ni en la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, escapa del dominio de Dios. De ahí que sea tan contrasentido ver cristianos que son presa de la ansiedad, del temor o de la depresión. Yo creo que hay una especie muy extraña. Está bien, la carne es débil, nos van a decir, por supuesto que la carne es débil. Somos seres psicológicos, estamos caídos, no somos Adán y Eva antes de probar del fruto del árbol del discernimiento del bien y del mal. No, estamos caídos, por supuesto. Vaya noticia, ¿no? Claro que es así y lo vemos todos los días las consecuencias. Pero un cristiano no se puede entregar a sentimientos negativos respecto de lo que acontece en su vida y en su entorno, porque Dios está en control. Si hay algo que el texto bíblico nos deja en claro, además del amor de Dios, es la omnipotencia de Dios. Dios está absolutamente en control y es el soberano, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el Señor, también valga la redundancia y el énfasis, es el Señor de las fuerzas de la naturaleza. Todos sufrieron terribles quemaduras, dice, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre estas plagas, maldijeron su nombre. El sol va a quemar con el permiso de Dios a las personas con fuego y en vez de transformar su mente, esto era en griego arrepentimiento, metanoia, cambio de mentalidad, van a blasfemar. Es difícil el corazón no regenerado, el corazón sin Cristo, cuando recibe un juicio o un tipo de disciplina de parte de Dios. En general tiende a consolidar su relación de rebelión hacia Dios. No reacciona, no se da cuenta, no cae, no entra en razones. Está tan metido en su actitud que en general lo que hace es endurecerse y esto es lo que va a sucederle a la mayor parte de la gente del mundo en aquel tiempo, como vemos en el pasaje. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor y por causa de sus padecimientos y de sus llagas maldecían al Dios del cielo. Pero no se arrepintieron, de nuevo repite, de sus malas obras. Son castigos que en general se concentran en los que rinden culto a este último emperador, al anticristo y a su imagen, o se dejan poner su marca en su mano derecha o en su frente. Todo esto viene desde el capítulo 13 y 14, donde deja bien en claro. Más allá de las teorías de algún teólogo medio extraño que por ahí anda diciendo que uno va a poder arrepentirse de recibir la marca de la bestia, la verdad es que no. No, va a ser una decisión sin retorno para el que la tome. Y va a significar la garantía de la condenación eterna, sin retorno absoluto, es lo que dice el texto bíblico. Y los castigos de las copas van a estar concentrados en especial en ellos y en la sede del trono del anticristo. Hay una discusión sobre si en este momento el anticristo va a estar todavía en Roma o si ya se habrá mudado a Jerusalén, porque cuando profana el templo en la abominación desoladora, que aparece acá en la mitad de nuestra línea de tiempo de 7 años, bueno, en este momento se traslada desde Roma hacia Jerusalén, donde profana el templo, ese tercer templo que los hebreos están tan deseosos de construir y que va a tener una vida útil, una vida fugaz de apenas 3 años y medio. Todas las discusiones que tenemos, ¿no? Y al fin y al cabo van a ser solo 3 años y medio que va a durar ese templo.
Bueno, el trono de la bestia va a quedar sumido en oscuridad. Esto es muy similar a lo que pasó en la tierra de Egipto, pero en este caso focalizado en el imperio del anticristo y en su sede, en la sede donde va a tener en este momento, no sabemos si va a ser Jerusalén o Roma, pero donde va a estar asentado su gobierno. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Nos estamos acercando a la batalla de Armagedón. Así que vamos viendo cómo Dios prepara, aún desde el plano geológico, diría alguno, cómo Dios va preparando todo para que esté dispuesto para que se produzcan esos eventos. Dice, se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes de Oriente. Hace poco salió una noticia de que las aguas del río Éufrates están muy menguadas en su caudal. Para dar una idea a los argentinos, no es el Amazonas, no es el río Paraná, pero tampoco es el río San Borombón o el río Salado. Es un río de bastante caudal, es importante. No es fácil de vadear, quiero decir, el río Éufrates. Un río a cuya orilla está justamente la ciudad de Babilonia, un río en el que han sucedido tantas cosas relativas a Israel y a su historia. Un río que es uno de los límites, según el texto bíblico, del jardín del Edén. El gran río Éufrates, así se lo conocía en los tiempos bíblicos. Dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca del diablo, ¿no? De la boca de la bestia, o sea, del anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Tenemos varias cosas que decir acá en cuanto a esto, ¿no? El anticristo va a lograr consumar y establecer y mantener su poderío no solo a través de los medios que uno se imagina. Ya estamos en la era de las comunicaciones, la sociedad de la información. Sobran medios para mantener y expandir el poder. La desinformación, las falsas noticias, un discurso que va a bajar verticalmente desde todos los medios, hablando de una unanimidad de todos ellos en pos de doctrinas satánicas, como está escrito que va a suceder. Pero además hay potencial espiritual respaldándolo, y esto es lo que el texto se encarga de dejar bien en claro. Entonces hay obra, hay operación de demonios, de espíritus inmundos. Acá dice, el texto original dice similar a batracios van a ser estos espíritus. ¿Y por qué? Porque justamente los animales, los reptiles básicamente, entre ellos los batracios, para un hebreo eran animales inmundos. Se trata de ranas, de sapos, todos estos animales de ese estilo representan lo inmundo, la inmundicia. Por eso los demonios son presentados como justamente como unos a modo de batracios que salen de la boca de la Trinidad satánica, a la que ya le dedicamos un buen espacio. Y de pronto hay un paréntesis sumamente significativo que leí en alguna Biblia anotada con perspectiva un poquitito de alta crítica. No la voy a identificar para no hacerle propaganda, pero no es de evangélicos, digamos, aclaremos. Como que esto si fuera una interpolación, ¿no? Técnicamente una interpolación es cuando viene un copista, un señor que está transcribiendo un texto e inserta algo que no iba ahí o que salió de su pluma, digamos, de su cerebro, o que procede de un texto ajeno al que él está transcribiendo. Eso es una interpolación. Dice de pronto, ¿no? Interrumpiendo la narración de las 7 copas de la ira de Dios, cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. De pronto ya no es Juan relatándonos qué van a hacer estos 7 ángeles que van a derramar las copas de la ira de Dios sobre el mundo, sino que el que nos está hablando acá, el que está tomando la palabra, el enunciador, el locutor, diría un lingüista, es Jesucristo. Y los interlocutores a quienes nos apostrofa es a nosotros. Este mensaje no se dirige a los que van a ser protagonistas de los eventos de la gran tribulación, sino a la iglesia, a los cristianos actuales. Eso va para vos. Eso se dirige a tu alma, eso se dirige a tu corazón. Vos que estás por ahí dudando, o en la cuerda floja, o decís, no sé qué pienso hacer de mi vida, no sé si vale la pena comprometerme con las cosas de Dios, no sé si seguir congregándome en la iglesia.
Eso va para los cristianos, para los que quizás están cediendo ante alguna tentación o quieren transigir con algunas cosas de este mundo, para los que se quieren rendir, sienten que no vale la pena seguir luchando, los que sienten que a veces la carne puede con ellos y que el espíritu flaquea. Bueno, para ellos es esta advertencia y esta exhortación. Cuidado, vengo como ladrón. No sabes cuándo viene el ladrón. El ladrón juega con el factor sorpresa, por eso se sale con la suya. En esa época eran también los ladrones que minaban las paredes de las casas, que eran como de arcilla, iban con una cuchara minando lentamente cuando las personas dormían. En plena medianoche entraba el ladrón y se llevaba lo que había de valor en la casa, y cuando se despertaban se encontraban con que no tenían nada. Jesús se compara a sí mismo con el ladrón por esa misma razón, por el factor sorpresa de este evento, que es el que va a dar inicio a la cuenta regresiva que ya estamos finalizando juntos. Estamos en el capítulo 16. Dichoso el que cuide su espiritualidad. Esto entre nos, este versículo es el que me trajo a los pies de Cristo cuando tenía unos 16 años. Empecé a buscar y a preguntar y a cuestionar, porque yo leía la Biblia por mí mismo. Estaba yendo a un colegio católico privado y la verdad es que no había muchas respuestas que encontrar ahí, digamos. Para colmo, no, las Biblias que editan en el catolicismo no son una gran ayuda en cuanto a esto. Así que, bueno, empecé a interrogar y a buscar y así llegué a los pies de Cristo y encontré una respuesta bien satisfactoria de parte de una hermana que de hecho no tenía estudios universitarios ni nada, pero me explicó línea por línea lo que esto quería decir. Apocalipsis 16:15 es un versículo que en mi corazón ocupa un lugar muy especial, como que es el que me trajo a los pies del Señor. Entonces dice, retomando el hilo narrativo, los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es una montaña con un inmenso valle. Los invito a que vayan a buscar en internet las imágenes porque es sumamente impresionante. Es un escenario tan apropiado para que en él se desarrollen conflictos bélicos y formaciones y ejércitos y todas esas cosas. Es muy impresionante desde lo visual este valle de Armagedón, que queda al pie de esa montaña que se llamaba Armagedón, también llamada montaña de Megido o Megido. Métanse, de hecho en la foto de encabezado de nuestro canal tiene justamente las imágenes del valle de Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía, se acabó. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Estamos en la séptima copa de la ira de Dios. Dice, nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. Va a hacer saltar todas las escalas habidas y por haber. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron, y Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. No nos vamos a meter en particular con todas estas señales que estamos hablando porque son muy sencillas de entender. Sí, la división que hay entre la gran ciudad, las ciudades de las naciones y Babilonia. Hay quienes sostienen que Babilonia es una imagen simbólica que alude a Jerusalén. La gran ciudad en la que nuestro Señor fue crucificado, Apocalipsis capítulo 11, esa es Jerusalén. Jerusalén es esa ciudad. La gran Babilonia es otra cosa. Y las ciudades de las naciones. Son tres términos. Y el texto bíblico acá no está siendo redundante. Está hablando de tres entidades diferentes. Entonces Dios se acuerda de la gran Babilonia y viene todo ese gran paréntesis que nos va a ocupar en el próximo video. Pero todavía hay más del capítulo 16. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno. Un talento, dice textualmente. Un talento es el peso que humanamente se puede transportar. Era una medida de peso, era una especie de moneda en plata bruta y pesaba entre 25 y 40 kilos aproximadamente. No tenía una medida exacta como las medidas que usamos en el mundo moderno. Era una medida aproximada, digamos, un talento.
y eso van a medir los granizos que se van a precipitar en aquel tiempo sobre la gente, como para que no se den cuenta de que esto es sobrenatural y viene de mano del Dios Todopoderoso que creó todas las cosas. Dice, huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Va a haber una serie de cambios geológicos descomunales. La gran ciudad se partió en tres, leímos juntos, ¿no? Jerusalén se va a partir, le va a surgir una enorme grieta, y cuando Jesús termina de bajar, cuenta esto el profeta Zacarías, se va a hacer un enorme, como una brecha, como un abismo se va a abrir, y en ese momento se va a transformar toda la faz del planeta. Esto está descrito más en particular en el profeta Zacarías, te invitamos a leerlo si querés ampliar más detalles. Acá simplemente el texto te aclara que en este momento se van a empezar a dar esos cambios geológicos. Dice, y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Qué tremenda conclusión para una serie de señales tan portentosas y tan grandes. Los últimos llamados de Dios quizás al género humano a reaccionar. Hay quienes ven estos 2 años también como la última oportunidad de la gracia de Dios y de la misericordia. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Esto se lee en algunos análisis, ¿no? Pero se habla de la copa de la ira y del furor de Dios. Yo no creo que expresaran un llamado final al arrepentimiento, pero hay quienes lo ven así. O sea, yo tengo que decirte cuáles son las lecturas que se hacen en torno a esto. Conclusión, entonces, terrorífica la conclusión. Habiendo sucedido todas estas cosas, en vez de arrepentirse, la gente va a ser peor que nunca. Peor que nunca. Tal es así que van a organizar un gran ejército que va a estar integrado también por estos reyes venidos de Oriente que aparecen en la sexta copa, ¿no? Cuando se seca el río Éufrates vienen esos ejércitos de donde nace el sol, dice textualmente en griego. Se van a armar una gran fuerza contra Jesucristo y contra Dios, decidiendo el exterminio final del pueblo hebreo. Eso va a hacer la gente. Presentarle un desafío al Creador de todas las cosas, al Dios del cielo, al Dios que envió a Jesús a morir por nosotros. Van a armar una fuerza, van a armar un ejército para desafiarlo a combatir a campo abierto. Bueno, esa es una de las conclusiones. La otra conclusión, nunca te olvides que los cristianos actuales no estamos destinados a vivir nada de lo que estamos describiendo. Nosotros ya no fuimos, si es que hicimos caso en este tiempo, ¿no? Si es que hicimos caso de la advertencia de Jesucristo de cuidar nuestra espiritualidad, nuestras vestiduras, para no andar desnudos, como Adán y Eva caídos del huerto del Edén, despojados de toda vestidura, desnudos en nuestros pecados a la vista de todo el mundo. Porque cuando Cristo lleve a los suyos, los que se queden van a dejar en evidencia que eran unos hipócritas y que estaban fingiendo, que estaban jugando a ser cristianos. Y van a quedar expuestos a todos estos eventos y, según pensamos más de uno de nosotros, ya sin oportunidad de volverse a Jesucristo. Estos son los tiempos del último llamado de Dios. Así que a no desaprovechar este tiempo de ponernos a cuenta y de empezar a servir a Dios con toda el alma, sabiendo que Él viene pronto y con Él, como dice un texto que todavía no recorrimos, con Él viene también su recompensa. Gracias por estar ahí, Dios te bendiga, no te olvides de compartir y de suscribirte a nuestro canal. Bendiciones, nos vemos.